Buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo del lugar donde estamos. Bienvenidos todos a esta importante capacitación, Cyberbullying, acoso sin límites. Les invitamos a todos pues a encender sus cámaras, a apagar sus micrófonos y tenemos disponible el chat para que puedan interactuar, decirnos desde qué país nos están viendo y poder escribir sus comentarios o consultas. Al final de la capacitación vamos a tener un espacio para responder unas 5 preguntas para poder despejar algunas dudas. Como les decía, pues disponemos del chat, pueden participar todos ahí. Somos la Organización Global de Prevención ante el Bullying, una organización sin fines de lucro que brindamos capacitaciones de forma presencial o virtual en todo el mundo dirigidas a instituciones educativas, docentes, personal administrativo, padres de familia, toda la población estudiantil y adolescentes. Para aquellos que no nos conocen, les invitamos a visitarnos y seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos en @ogpav-org. También en nuestra página web tenemos la www.ogpav.org. En Facebook tenemos también la Organización Global de Prevención ante el Bullying. Nos pueden buscar y los invitamos a todos a unirse a esta noble causa que lo que buscamos es salvar vidas. Hoy cerramos nuestra semana de aniversario de nuestra organización, celebrando. Para ello, pues no hay mejor manera que podamos hacer lo que es capacitándonos o educándonos, recibir herramientas que nos permitan tomar acción en contra de este flagelo que es el bullying. La capacitación que nos convoca hoy estará a cargo del señor Luis Manuel Hernández. Él es de nacionalidad venezolana, padre de 3 hijos, ingeniero en sistema con maestría en educación superior. Él es embajador voluntario de la organización, de nuestra organización, por lo cual pues la información que hoy nos compartirá es tan importante. Sabemos pues todos que en los tiempos que estamos la tecnología va a pasos agigantados como la luz y los dispositivos hoy por hoy están al alcance de todos, pues más aún de los niños. De esta manera pues los invitamos a que puedan estar atentos y poder participar de esta capacitación. Le cedo la palabra a nuestro embajador, Luis Manuel Hernández, que con la capacitación Ciberbullying, acoso sin límites. Gracias, Alejo, gracias de verdad por esas bonitas palabras, por esa gran edificación. Quiero pues sumarme a tus palabras también de felicitación a lo que es este primer aniversario de nuestra Organización Global de Prevención ante el Bullying. Creo que estamos cerrando una semana que dentro de todo ha traído unos resultados muy, muy interesantes durante estos primeros 12 meses. Creo que el saldo ha sido muy positivo y que el trabajo que hemos venido haciendo como embajadores voluntarios, como tú bien lo nombrabas, ha empezado a rendir frutos. Hemos impactado la vida de más de 27.000 niños y creo que eso es algo muy, muy especial a resaltar acá. Hoy, pues, desde las directivas me han conferido la tarea de entregarles una capacitación que quise hacerla de una manera muy sencilla, pero nombrando una palabra que quizás para nosotros todavía se nos hace hasta complejo pronunciarla, y es el cyberbullying. ¿Ok? Estamos acostumbrados o ya veníamos como familiarizándonos con el término del bullying y ahora nos ponen otro término. Pero quiero hoy, digamos, como sentar algunas bases, aclarar algunos conceptos y sobre todo unas recomendaciones que considero debemos como padres responsables, como cuidadores y sobre todo como personas que estamos dedicados a la labor de llevar adelante y de sacar adelante una generación que no la tiene nada fácil, tener las herramientas necesarias para que puedan ellos también contar con nuestro apoyo y sobre todo con nuestro direccionamiento. Entonces, sin más preámbulos, yo me voy a permitir compartirles
pantalla para que podamos ir viendo unas láminas que les preparé, especialmente para que vayamos, como les dije, entendiendo términos, entendiendo conceptos y sobre todo algo bien importante, tener muy claro a la hora de nosotros tener al frente algún tipo de situación. Por allí, si me pueden decir, yo acá de este lado no veo a nadie, si me pueden decir si ya tenemos pantalla. Sí, confirmada la pantalla. Tenemos pantalla. Listo, perfecto, excelente, muy bien. Arranqué con una pregunta y es si el cyberbullying es un acoso sin límites, porque muchas veces no entendemos bien el alcance de lo que puede ser el ciberespacio, lo que pueden ser las redes, lo que puede ser el tema de la navegación por Internet. Y muchas veces las personas que están sufriendo de este tipo de flagelos se sienten como en un momento donde no hay ningún tipo de escapatoria, porque si hoy vemos el Internet de las cosas está en todos lados. Tú y yo salimos a la calle y si se nos llega a quedar el teléfono celular, yo creo que nos devolvemos antes de continuar nuestro viaje, porque estar desconectados prácticamente hoy día resulta impensable. Entonces, esto cuando es desde el punto de vista de la parte positiva, cuando es desde el punto de vista de la parte positiva, nosotros tenemos que empezar a entender de que no debemos satanizar el ciberespacio, no debemos satanizar la parte de Internet, pero el buen uso va a depender muchas veces del conocimiento y va a depender también de la formación que yo tenga. Y nosotros como padres somos los responsables de tener algo bien importante y es poner esos límites. ¿Ok? Entonces, esos límites que nosotros quizás no entendemos cómo pudieran funcionar dentro de este mundo cibernético, esos límites somos nosotros los llamados a poner. Así que, una vez dicho esto, pues vamos a continuar. Vamos a aclarar el concepto. El concepto de cyberbullying quiere decir acoso, ¿ok? Y quiero que hoy, digamos, nos llevemos bien claro porque a veces hablamos de bullying, y no entendemos bien, sí, sabemos que es molestar a otro, sabemos que es causarle daño, intimidación a otra persona, pero este término bullying viene sobre todo de la palabra anglosajona bull, que son toros. Y es que ellos mismos, entre pares, de manera natural, y nosotros pues que tuvimos la oportunidad de tener finca y verlo de manera presencial, ellos atacan entre pares, entre ellos mismos se atacan a quizás al que ven más débil o más vulnerable, apartándolos de la manada, apartándolos de donde está el alimento, etcétera, etcétera. Entonces, de allí viene el concepto de bullying, porque es entre pares, es entre mismos, digamos, no importa que no sean del mismo grado estudiantes, quizás no de las mismas edades exactas, pero sí estamos hablando de niños con niños, adolescentes con adolescentes, pero nunca de un adulto a un niño, porque allí ya estaríamos en presencia de una disparidad y esto sí es maltrato infantil o puede ser otro tipo de agresión en este caso. Entonces, hablamos de que el cyberbullying es el acoso o la intimidación por el medio de las tecnologías digitales. Aquí le antepusimos la palabra cyber porque tiene que ver con todo ese mundo digital y que puede ocurrir también, por supuesto, en lo que son las redes sociales, que son, digamos, hoy día prácticamente el medio de comunicación más utilizado. También puede darse a través de plataformas de mensajería, como por ejemplo el WhatsApp, ya lo vamos a ver más adelante, las plataformas de juegos, porque hoy vemos que nuestros hijos, ya a distinto de lo que pudimos haber hecho nosotros en nuestra época, los que pudimos disfrutar de algunos videojuegos, hoy en día los videojuegos están diseñados para jugarse justamente en multitudes, o sea, en comunidades. Y eso ha traído de que todos estos dispositivos, todas estas, digamos, plataformas de juegos vienen dadas, sobre todo estas consolas ya vienen configuradas para conectarse a Internet. El otro, digamos, medio, no menos importante, son los teléfonos móviles. Como hoy sabemos, prácticamente el 90% de las personas hoy en día se encuentran comunicadas a través de un teléfono móvil. Y eso ha traído también como consecuencia de que se convierta en un medio de acoso o de recibir algún tipo de maltrato psicológico. También es un comportamiento que es repetitivo. Esto ya lo veníamos hablando, sin embargo, pues hoy quiero nombrárselo porque quizás un altercado
en una red digital, en una plataforma, en una red social, quizás no es bullying, no es cyberbullying. Un altercado que puede darse de manera aislada. Pero ya cuando el comportamiento es repetitivo, ahí sí estamos hablando entonces de un acoso constante y permanente. Y este busca atemorizar, enfadar o humillar a otras personas, generando unos daños incuantificables, sobre todo porque son invisibles. Ya vamos a tocar ese tema también. Quise hacer este primer cuadro porque muchas veces, digamos, puede ser una versión del bullying, el cyberbullying, pero quiero que notemos este cuadro que les coloqué acá para que veamos unas diferencias muy importantes. Lo primero es que en el bullying, el que conocemos tradicionalmente que se da en todo lo que tiene que ver con escuelas, de pronto también con algún tipo de comunidad, vecinos, etcétera, es una agresión cara a cara. Es importante que lo entendamos que es una agresión cara a cara y que en el cyberbullying el agresor actúa bajo el anonimato. Es difícil identificar a la persona o las personas, si es hombre, mujer, si es adulto, si es niño, es bastante complejo. Entonces, ese enigma, esa parte, digamos, de incógnita, también genera una presión adicional a todo este tema. En el bullying, pues mayoritariamente se da con temas de empujones, golpes, agresiones verbales o incluso exclusión social. Acá los mensajes vienen de una manera diferente, ya no son de manera física, son a través de mensajes hirientes, de emails, de fotos o videos manipulados. Sobre todo esto es muy importante que hoy tengamos claro que existen infinidad de programas, de aplicaciones que pueden hacer desmanes con cualquier tipo de material audiovisual que usted pueda estar colocando en sus redes y que por lo tanto debemos ser muy cuidadosos a la hora de publicar o incluso pues de exhibir ese día a día que a muchos nos gusta de pronto colocarnos con familias, etcétera. Tenemos que estar muy claros en estos temas. Otra cosa importante es que el bullying se da en horarios determinados. Si hay algún chico que le están haciendo bullying en el colegio, pues él sabe que el bullying va a arrancar a las 7 de la mañana y que quizás a la 1 o 2 de la tarde cuando él salga, pues va a finalizar su agonía hasta el otro día. Pero en el cyberbullying el acoso es 24 horas, 7 días a la semana. No hay un horario establecido. Puede darse a cualquier hora, en altas horas de la noche, etcétera, etcétera. Por eso es tan delicado por el nivel de intensidad que puede tener este tipo de acoso. Hay también algo importante y es que el acosado en el bullying tiene un lugar seguro. El acosado sabe que de pronto si en el colegio está recibiendo este tipo de maltratos, entonces sabe que en el hogar, que en casa va a estar tranquilo, va a estar seguro. Y por eso nosotros vemos que nuestros niños dicen, no quiero ir al colegio, me duele la barriga, etcétera, porque ellos se sienten seguros donde están, que es en su casa. En el cyberbullying, el acosado siente miedo en cualquier parte, porque él no sabe a ciencia cierta por dónde lo están mirando o cómo se están pudiendo comunicar con él. Esto es algo que muchas veces genera una ansiedad adicional, un pánico adicional, porque con solo repicar el teléfono, con solo sonar algún tipo de notificación, ya esta persona se sobresalta. La audiencia, muy importante en el bullying, se limita al entorno donde sucede la agresión. Sabemos que si de pronto esto se está dando en un patio de un colegio o en un salón específico o de pronto dentro de un baño, pues la audiencia se va a limitar a las personas que estuvieron en ese lugar y en ese espacio. Más sin embargo, el alcance del cyberbullying es muchísimo mayor. El alcance de la audiencia puede ser global, no tiene límite. Y lo más grave de todo esto es que en cuestión de minutos pueden hacerse virales, algo que afecta la autoestima y las emociones de la persona que está siendo acosada. Algo bien importante también es que en el bullying las agresiones tienden a notarse a nivel físico. Un niño que es golpeado en el colegio, muchas veces los padres se han dado cuenta porque han visto de pronto moretones, rasguños, etcétera, pero en el cyberbullying los daños de las agresiones muchas veces son psicológicos y no son perceptibles al ojo. Y si hay, por ejemplo, en ese día a día de los padres, donde de pronto no establecen una buena comunicación con sus hijos, porque llegan cansados del trabajo, etcétera, este muchacho o esta niña va a estar sufriendo un infierno, pero de manera callada, de manera, digámoslo así, silenciosa. Y eso es una de las cosas que más detona a la hora de tener conductas suicidas
o de pronto agresiones mayores hacia otras personas. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que el alcance del ciberbullying puede ser exponencial. Y como último, el bullying se puede detectar y prevenir más rápido y eficazmente, porque se puede detectar tanto el agresor como el agredido, se pueden detectar incluso algunos actores que intervengan, etcétera, etcétera, situaciones, puestos en el aula de clase, etcétera, etcétera, que se pueden ir manejando, se pueden ir controlando. Más sin embargo, en el cyberbullying no se reconoce a simple vista quiénes son los acosadores y eso va a requerir una atención y un seguimiento muchísimo mayor. Por lo tanto, tenemos que tener claro que este tipo de acoso, este tipo de amenaza, debemos tratar de prevenirla lo máximo posible porque su alcance es bastante comprometedor. Entonces, quería dejarles como este cuadro para que los tengan allí bien claro y sobre todo porque a veces decimos el bullying es bastante perjudicial, pero el cyberbullying que está el día a día, que nuestros chicos acceden prácticamente en muchísimas horas durante el día, tienen conexión a Internet, tenemos que entender de que es bastante más delicado aún este tema. Acá tengo un estudio que es muy reciente, aquí les puse el cyberbullying en cifras, es un estudio de la Fundación ANAR, que es una fundación de España, y ellos se han dedicado sobre todo al tema del acoso, de la prevención, de la ayuda a niños y adolescentes en riesgo, pero ellos se han dedicado al estudio últimamente del cyberbullying, sobre todo de lo que fue pandemia para acá. Ellos arrojan este primer estudio de lo que tiene que ver en el año 2016 con el tema de los afectados, cómo se venía dando este tema antes de pandemia, para ellos manejar unas cifras o una data importante. Y concluye algo bien importante. El 76%, nos dice acá, es de acoso escolar, de los casos que ellos venían manejando. Pero imagínense, casi una tercera parte, casi una cuarta parte, pertenecen a cyberbullying. O sea, estamos hablando de que la cantidad de víctimas que se están dando no es poca cosa. Tenemos también un perfil de lo que son las víctimas, ¿ok? A la hora de el tema de género, para que todos los que estamos acá entendamos que más del 70% son damas, son mujeres, son niñas, son adolescentes. Es importante entender que a nuestras hijas es a la que se tiende más a acosar a nivel de redes y a nivel de todo lo que tiene que ver con conexión a Internet. Entonces, nosotros como padres tenemos que estar muy vigilantes porque las niñas vienen siendo esa presa fácil, quizás por su sensibilidad, quizás por el hecho de ser mujeres. Tiene muchos aristas, pero es importante que como padres entendamos que a veces lo que queremos hacer como de pronto como para agradarlas, para complacerlas, entregarle equipos electrónicos, etcétera, quizás le estamos abriendo la puerta a algo muy perjudicial. Algo también que me llamó la atención son las edades. Fíjense que el 87% de los casos están condensados en edades entre los 13 y 17 años. Algo que es bastante importante porque es una edad también muy compleja en temas de crecimiento, en temas de lo que es su desarrollo personal, emocional, hormonal. Entonces, los chicos y las niñas tienden a tener o a mantenerse en conectividad, en comunicación con sus pares, y esto abre, como les digo, la puerta a muchísimas cosas que no se pueden manejar. Algo también que me llamó la atención es que quizás dentro de lo que pudiésemos pensar como estratos sociales sin problemas económicos se encuentra el 81% de las víctimas. Más sin embargo, parece mentira, dentro de las familias convencionales hay un 85%, casi un 86% de casos, lo que quiere decir que esto tampoco se supedita al tema de tener el último, digamos, tecnología, etcétera. Por cualquier medio que los chicos puedan comunicarse, ellos van a estar más tendientes y sobre todo van a ser más vulnerables. Las consecuencias, esto me llamaba muchísimo la atención porque hoy vemos niños, hoy vemos jóvenes sufriendo de ansiedad, sufriendo de aislamiento, no quieren hablar, son de poco hablar, son muy retraídos, de tristeza, una edad donde debe predominar la alegría, debe predominar la energía y vemos chicos con tristeza, con soledad, con miedo, con baja autoestima. Esto es muy importante porque son esos indicadores que tenemos que tener
en cuenta a la hora de ver si nuestros hijos están presentando alguno de ellos. Tenemos que estar muy alerta porque no es algo pasajero, no es que él es así o que de pronto es porque terminó con un amiguito, con una amiguita, no. Tenemos que entender de que estos son síntomas y son indicadores muy importantes porque van en contra de lo que es el perfil de la personalidad de niños y niñas y adolescentes. Hay también algo importante y es quién es el acosador. Cuando la víctima es mujer, acá vemos unas cifras importantes y es que pareciera o tendiéramos a pensar que de pronto son hombres o son varones los que acosan, pero miren qué importante es entender que muchas veces son pares, son las mismas niñas las que le hacen la vida imposible, las que acosan por las redes sociales a las mismas niñas. Quizás por un tema de competitividad, quizás por un tema, puede ser incluso de envidias, etcétera, pero miren qué importante es entender porque a veces ponemos la mirada donde no debe ser. Creemos que son hombres, creemos que son niños y miren lo importante. Y en el caso de los varones, pues también es importante entender que cuando la víctima es varón, son sus mismos pares los que tienden a hacerle este acoso. O sea que estamos hablando de que el bullying como tal o el cyberbullying va a ir entre pares y tiende a ser muy, digamos, parejo el tema con respecto a que es una competitividad, con una competencia, que es un acoso directamente entre sí mismos. Acá donde está la manito que tiene ese teléfono móvil, pues dice que el cyberbullying, en primer lugar, a las niñas se les ataca por teléfonos móviles. Por eso tenemos que estar muy atentos y muy alertas. En el ordenador ya son los varones o en las tablets o en lo que son las consolas de videojuegos, ya tienen ellos el predominio. Y esto también me llamó la atención y es que una de las aplicaciones por donde más se utiliza para hacer cyberbullying es WhatsApp. Esto tenemos que estar muy atentos, muy alertas. Parece mentira, se ha convertido en una herramienta de comunicación bastante necesaria. Yo creo que todos los que estamos acá, pues pertenecemos a alguna comunidad o algún grupo y nuestros hijos también, pero es muy importante que entendamos que debe haber un proceso de maduración previo para que ellos puedan empezar a poder abrir este tipo de plataformas. Voy a hablarles un poco acerca de los tipos de cyberbullying, porque esto también es importante que los tengamos muy claros. Hablamos a nivel general, pero debemos saber identificarlos porque de acuerdo al tipo de cyberbullying vamos a poder aplicar herramientas. Tenemos un cyberbullying que yo le llamo clásico, que es ese acoso sistemático, vía digital, incluso puede ser de una exclusión intencional. Hagamos un grupo y no metamos a fulano. ¿Ok? Eso hace, aunque no es un acoso directo, hace que la persona empiece a sentirse excluido, empiece a bajar su autoestima. Y también en grupos o humillación pública y comentarios con fotos. Esto también es bien importante. De esta manera se hace el cyberbullying. Pero hay otro que es, digamos, sobre todo en edades ya preadolescentes y adolescentes que se da mucho y es el tema del sexting. ¿Por qué? Porque inicia de una forma consensuada. Inicia quizás como esa travesura donde empiezo a mandar, digamos, material o fotos un poco sugerentes, etcétera, etcétera, pero luego pasa a la extorsión. O sea, se utiliza ese material luego de que ya se envió con fines, digámoslo así, de sometimiento a las otras personas. Hay un tercer tipo que es uno de los más graves y sobre todo de los más dantescos y es el grooming, porque es un acosador que premeditadamente, siendo adulto, engaña y se hace pasar por un niño de similar edad para poder profundizar la relación con fines oscuros. Esto es muy importante que lo tengamos claro, que esto existe, que hay bandas incluso que están dedicadas a este tipo de cosas para poder obtener pornografía infantil y una cantidad de cosas y los niños muy inocentemente empiezan a generar una relación pensando que son otros niños o pensando que son otros adolescentes. Tenemos que tener muy claro la manera como escriben, cómo redactan, etcétera, porque eso nos va a dar indicios a nosotros de quién es esa persona que está al otro lado. Y sobre todo hablarles muy claro a nuestros hijos y decirles que no todo lo que brilla es oro, que no todo lo que ellos piensan que está allí es esa persona. Tenemos que ser bastante, a veces un poco crudos y en estos días recibíamos una capacitación y decía una persona que debemos tener malicia a la hora de cuidar a nuestros hijos. Está el frapping, que el frapping también es bastante delicado porque allí ya se habla de hackeo, se habla de suplantar la identidad
para que el perfil o para jugar con el perfil del acosado, publicar cosas vergonzosas, etcétera, haciendo creer que es la persona la que los está haciendo lo que los está diciendo. Esto también es bien delicado porque muchas veces hay chicos que ya empiezan a manejar algún tipo de herramientas telemáticas y logran hacerse de claves, contraseñas, etcétera. Por eso nosotros a nuestros hijos tenemos que enseñarles a que el tema de las claves, de la ciberseguridad, etcétera, es de vital importancia para evitar pasar por este tipo de situación. Este tipo de cyberbullying, el cyberstalking, es un tipo de cyberbullying que está basado en el tema de personas que revisan exhaustivamente los perfiles, ¿ok? De los acosados. Nosotros hacíamos el scrolling, que es aquello de que vamos pasando la pantalla y vamos viendo, pero hay personas que son obsesivas, que tienen incluso trastornos psicológicos y que se van fijando en cada detalle para luego empezar a armar una trama y poder también establecer una relación con las personas para luego dañarlas. Esto es muy importante. Si vemos que hay de pronto personas que le dan mucho un like a nuestros hijos y no sabemos quién es, que les escriben ciertas palabras, digamos, afirmativas, etcétera, etcétera, van empezando como a generar esa confianza porque él siempre me escribe, porque él siempre me da like, etcétera. Eso es muy importante porque aquí podemos estar ante el acoso de una persona que quizás, muy probablemente, tenga algún tipo de daño psicológico y que quiera agredir a nuestros hijos. Y como último, de estos tipos de cyberbullying es la ciberviolencia de género. ¿Por qué? Porque se da directamente todo por motivo de género, control, ataque, acoso, exposición. Los agresores por motivo de género aprovechan también los movimientos de la víctima, la estudian, todo para poder reforzar ese acoso de manera directa e insistente. Entonces, con esto quise mostrarles un poco que no es solamente porque me hablaron feo o porque pasaron una foto mía, sino que existen distintos tipos y que de acuerdo a alguno de ellos nosotros vamos a poder ayudar a hacer la prevención ante este tipo de acoso. Quiero mostrarte algunos síntomas de estas personas que están acosadas por cyberbullying, sobre todo de nuestros niños y adolescentes. Ellos empiezan a evitar socializar o hablar con amigos. Tratan en lo posible de mantenerse aislados. Parece mentira, a veces normalizamos este tipo de conductas y tenemos que tener muy claro que los niños son entes sociales, que los niños de por sí, si los vemos en su estado natural, ellos incluso son capaces de entablar una relación hasta con quien no conocen. Ustedes, un niño, dos niños en un parque, y aunque no, sus padres no se conozcan y ellos tampoco inmediatamente buscan socializar. Pues cuando esto es todo lo contrario, tenemos allí que estar muy alertas y muy presentes. Se muestra especialmente también callado, retraído en casa, aislado en su habitación. Esto es muy importante nosotros como padres que cuando empecemos a observar estos síntomas no nos hagamos la vista gorda. Tenemos que prestar toda la atención del mundo. Los chicos también pierden el interés en actividades que anteriormente le daban alegría. Y nosotros como padres, como cuidadores, somos los primeros que nos podemos dar cuenta, porque somos los que conocemos a nuestros hijos, somos los que sabemos qué le gustaba, qué es lo que, digamos, le causaba esa alegría y que hoy en día ya no lo mueve igual, ya no lo motiva igual. Esos son indicadores, pero inequívocos, de que algo está pasando. Y si usted hoy no sabe qué le gusta a su hijo, pues entonces tenemos que dar un paso atrás y empezar a entablar esas conversaciones. Necesitamos conocer a nuestros hijos. Nosotros somos la primera red de apoyo de ellos. Ellos deben confiar plenamente en nosotros como padres y madres. Muchas veces muestra incapacidad de concentrarse en el trabajo escolar o las tareas. Y esto muchas veces son indicadores que nos los mandan en una agenda o nos los dice la maestra o nos los mandan en un mail y nosotros le hacemos pues quizás muchas veces la vista gorda y es importante también poner mucha atención. Tiene problemas para dormir, hemos atendido casos y uno de los principales, digamos, indicadores es este tema, él no duerme bien. Y por supuesto no duerme bien porque muchas veces el estado ansioso que tienen durante todo el día, más el alto número de horas que están expuestos a las pantallas blancas, hace que los chicos, su sistema nervioso central se encuentre totalmente desajustado. Desea faltar a clases o evitar actividades relacionadas con la escuela. Esto tiene que ver mucho porque a veces nosotros decimos, pero él no ha peleado en la escuela, no ha tenido problemas, etcétera, pero no quiere ir. Eso es un síntoma evidente de que algo está pasando fuera de aquel entorno, pero de que algo está pasando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Parece enojado o molesto cada vez que miran su teléfono.
Esto también es un indicador cuando usted quiere buscar revisar el dispositivo electrónico de su hijo y su hijo no lo quiere entregar, no lo quiere mostrar. La computadora, etcétera, etcétera, le pone claves, bueno, una cantidad de cosas. Allí hay un indicador muy importante al que debemos prestar atención. Exhibe comportamientos reservados sobre lo que han visto o hecho en su teléfono. Borran historiales, borran todo lo que tiene que ver con páginas o con chats que han podido estar intercambiando. Entonces, esto es muy importante porque no es una conducta normal. Hay algo que se está ocultando y es importante que nosotros indaguemos. Deja de usar el teléfono abruptamente. Esto también nos debe llamar la atención. Si nuestros hijos frecuentemente tienen su móvil y que de un momento a otro ya no lo quieren ni ver, no lo quieren ni abrir, eso también nos debe llamar la atención. Tienden a usar drogas y alcohol pues, para alejarse, para aislarse, para tratar de sobrellevar esa carga emocional con la que no pueden. Y dice cosas acerca de la vida sin sentido o habla incluso de suicidio. Muchos de nosotros a veces no entendemos por qué nuestros hijos tienen ese nivel de amargura o de tristeza y es que resulta que en su entorno físico quizás no está pasando nada, pero en el entorno digital puede estar ocurriendo la situación. ¿Es posible prevenir el ciberbullying? La respuesta total es sí. Ahora depende de todos y cada uno de nosotros. ¿Qué es importante? Entender que el medio lo entregamos nosotros. ¿Quiénes le entregan los móviles a sus hijos? Pues somos nosotros los proveedores, pero tenemos que entender de que hay una edad mínima recomendada. Esto lo podemos consultar y sobre todo de acuerdo a la madurez que nosotros entendamos que tienen nuestros hijos. Es muy importante. Pero hemos visto niños, inclusive, que quizás por padres que tienen 2 o 3 hijos, cogen al más pequeño y le entregan un móvil para que se distraiga mientras que atiendo a la familia, mientras que atiendo a mis otros hijos, o para que coma. Esto lo vi mucho en familias que conozco, donde el niño no lo podían sentar en la mesa porque el niño no se sentaba, pero basta que le entregaran un aparato móvil e inmediatamente él quedaba engullido allí. Y cuando me puse a ver qué estaba viendo el niño estaba viendo videos en YouTube y estaba viendo videos en YouTube de peleas, de cosas muy violentas, muy sangrientas, y eso no está bien. Le está alimentando su mente con una cantidad de cosas que incluso no tenía la edad para procesar. Importante que si le entregamos un teléfono a nuestros hijos porque necesitamos estar comunicados con ellos, entendamos que el acceso a Internet somos nosotros los que podemos limitarlo, que somos nosotros, de acuerdo a los planes que contratemos, etcétera, que podemos dar ese, digamos, ese límite importante, porque quizás por seguridad o por comunicación, etcétera, necesitamos hablar con nuestros hijos, pero el acceso a Internet es otra cosa, es la puerta que se abre al ciberespacio. Y en este caso quise tocar lo que es la plataforma de WhatsApp, porque la plataforma de WhatsApp para las personas pues ya adultas que tienen empresas, que tienen negocios o que simplemente pues se comunican con todo su entorno, lo utilizan para una cosa, pero los chicos lamentablemente lo están utilizando para temas muy, muy complejos y muy delicados, como por ejemplo el tema de hacer acoso, el tema del sexting, el tema porque es una plataforma que maneja una diversidad muy grande en todo lo que tiene que ver con el manejo de audiovisuales. Y es importante que entendamos que no podemos dar un cheque en blanco a la hora de entregar un dispositivo móvil. Con el tema de los computadores, recomendaciones muy importantes, el tema de los horarios. Es bastante, pero bastante trascendental el tema de las normas, de las pautas de crianza y sobre todo de establecer horarios, porque el computador puede llegar a ser el mejor aliado en casa como puede ser el peor enemigo. Es importante que los chicos mantengan límites, que no se entreguen tardes y noches enteras a estar navegando por Internet. E instalar los controles parentales. Esto es algo que debe ser prácticamente una norma, una regla. Puede haber el computador en casa, pero si los niños todavía no tienen una edad adecuada, tienen que contar con este tipo de software que la mayoría de los dispositivos o de los sistemas operativos ya vienen con una preinstalación en todos este tipo de controles. Nosotros vamos a preparar una capacitación únicamente con el tema de lo que son controles parentales para los distintos dispositivos, así que no se la pueden perder. El uso adecuado de las redes. Nosotros debemos vigilar, saber cuáles son las redes que tienen nuestros hijos y para qué las tienen, cuál es su uso. ¿Okay? Es muy importante porque eso nos va a dar a nosotros el indicio de qué están haciendo en el ciberespacio.
y una supervisión constante de los accesos que ellos tengan, en dónde están navegando, qué páginas están viendo, qué videos están viendo. Es muy importante. Fíjense que hoy en día, con este tema de la inteligencia artificial, las mismas plataformas, los mismos dispositivos, te empiezan a mostrar sugeridamente el mismo tópico de temas que tú estás viendo. Entonces, si nosotros accedemos a lo que es, digamos, esos historiales o simplemente abrimos, por ejemplo, en el Instagram, el buscador, ya nos va a establecer una paleta predeterminada de enlaces o de páginas de Instagram muy similares a las que se han venido viendo y revisando. Entonces, esto es bien importante porque por ahí nosotros podemos empezar a ver si es un tema de pornografía, si es un tema de violencia, si es un tema incluso también de lo que tiene que ver con ritos extraños, cosas que se ven tanto en las redes. Debemos estar alertas porque por allí ya nosotros vamos a poder recibir sugerencias. Y con el tema de los videojuegos, también debemos establecer rutinas. No lo podemos dejar a la libre. Los videojuegos tienen una característica muy importante y es que logran atraer de una manera sobrehumana, si lo queremos decir así, a nuestros hijos. Pueden causar adicción, pueden causar incluso trastornos. Hay casos en Asia de personas que pasan días enteros jugando videojuegos y logran afectar muchísimo su parte neuronal. Entonces debemos entender de que todo debe ser con medida. Importante revisar la temática del videojuego. No es igual de pronto un videojuego donde sea una disciplina deportiva, etcétera, etcétera, a videojuegos que se manejan con temas de violencia, de disparos, de guerra. Ese tipo de mensaje está quedando en el subconsciente de nuestros hijos. Y si ustedes revisan las noticias, últimamente esos tiroteos que se han dado, los chicos incluso o las personas que lo han hecho colocan una cámara similar en el punto similar donde se está dando o como se ve desde el videojuego, para ellos poder ver el armamento al frente, para ellos poder ver a las víctimas cayendo. Es una cosa supremamente dolorosa porque vemos muy sugeridamente que esto ha sido una conducta copiada de las temáticas de los videojuegos. Tenemos que permisar a nuestros hijos, por supuesto, que jueguen y que sean comunidades cerradas, o sea, que sean grupos de amigos, todos conocidos los que están allí. Evitar que ingresen personas que ellos no conozcan porque pueden hacerse pasar, como vimos ahorita, por un grooming. Entonces, evitar jugar en línea con desconocidos. Estas son como, digamos, las básicas, lo más básico que se puede tener a la hora de querer empezar a prevenir el tema del cyberbullying. Seguimos entonces, ¿es posible prevenir el cyberbullying? Ya vimos que con los dispositivos debemos tener unas conductas, debemos tener unos límites, pero también debemos empezar a incentivar a nuestros hijos a que existe un mundo real, a que existe un mundo físico y hay muchas actividades que hacen que ellos desconecten de manera voluntaria el tema de lo que tiene que ver con la navegación a Internet. Entonces, al nosotros poner horarios, al nosotros poner límites, estudios muy avanzados en universidades prestigiosas como Harvard, etcétera, recomiendan que no sea más de 60 a 120 minutos, o sea, no más de 1 a 2 horas al día el tema de los videojuegos. Conocemos personas muy allegadas cuyos hijos desde que llegan del colegio hasta que se duermen, hasta que el sueño los vence, es jugando videojuegos o con un computador, etcétera. Y tenemos que entender de que eso no es sano. Situar la computadora en un lugar común de la casa, no aislado. Esto es clave, sobre todo los que tenemos, porque tenemos que entender de que el computador es una puerta abierta a muchas cosas y no podemos tampoco dejarlo en un lugar donde ni siquiera podamos tener a simple vista, de manera muy intencional, el tema de revisar y ver qué es lo que se está haciendo. Entonces, es clave, es estratégico colocar la computadora en un lugar común de la casa, llámese una sala, un pasillo, etcétera, o un estudio que se tenga para eso, pero donde haya acceso de otras personas, no de manera aislada. Promover actividades deportivas y la lectura. La actividad física ayuda muchísimo al tema de la desconexión. Es algo muy importante. Nosotros a veces por factores de tiempo, por factores de comodidad, preferimos tener a nuestros hijos tranquilos, entre comillas, en casa jugando videojuegos y quizás por no disponer de ese tiempo, de mover un vehículo, etcétera, para llevarlos a un parque a jugar, estamos, digámoslo así, dañando su salud. El tema también de la lectura es muy importante. ¿Por qué? Porque la lectura física
es clave para todo lo que es la parte neurolingüística, para todo lo que es la parte de oratoria, redacción, ortografía, etcétera. Y lamentablemente en las redes, sobre todo en el tema de las redes, se tiende a desvirtuar mucho el lenguaje. Y ese es el mensaje que se está metiendo. Y al final nuestros hijos terminan escribiendo tal cual como se comunican por estas redes sociales. El tema de promover la interacción social y actividades grupales, porque lamentablemente todos los dispositivos electrónicos tienden a aislar, a que simplemente haya un punto A y un punto B al otro lado de la pantalla y se va perdiendo la interacción social. Y nosotros somos seres sociales, necesitamos estar en actividad e interacción con otras personas o con grupos. Y este último, que me parece que es el más importante de todos, es promover el diálogo en familia. Nosotros tenemos que entender de que debemos ser los primeros en comunicarnos con nuestros hijos. Esto es clave. De suceder algo, de haber algo que no está conforme a lo que, digamos, está dentro de los parámetros normales, nosotros tenemos que tener ese puente abierto, ese puente tendido con nuestros hijos para que ellos de una manera muy natural nos comuniquen. Creo que es importante el aprender a escuchar sin juzgar, el aprender a tener esa confianza con ellos, a que ellos confíen plenamente en nosotros y que muchas veces en su inocencia buscan darnos un mensaje y nosotros, no sé si por distracción, no sé si por apatía, etcétera, no lo captamos, no lo entendemos, pues debemos establecer estos espacios de diálogo y que deben ser de manera frecuente y permanente. Hay algunas aplicaciones para prevenir el cyberbullying y las quise traer acá a continuación. Esta es una de las más importantes a nivel mundial. La mayoría de ellas son gratuitas, otras son pagas, pero el Stopit, por ejemplo, permite realizar capturas de pantalla para enviar a un destinatario preconfigurado. Entonces, usted descarga esa aplicación, la coloca en el dispositivo electrónico de su hijo, sea un teléfono o sea una tablet, y él, gracias a esta aplicación, va a poder realizar capturas de pantallas a la hora de que se vea algún tipo de conducta extraña con alguna persona que le está hablando, etcétera. Y inmediatamente hace el envío a un destinatario preconfigurado, sea el papá, la mamá, un correo, etcétera, para que puedan tener la evidencia y poder actuar. Bully Semáforo recopila información tipo diario digital. Es para que nuestros hijos vayan teniendo una costumbre de reseñar o apuntar lo que le va sucediendo en el día. Y además tiene también preconfigurado unos tests para evidenciar si ellos están siendo víctimas de acoso o no. De una manera muy, digamos, infantil, de una manera muy, muy amena, muy, muy jovial. Ellos van como interactuando con esta aplicación y de allí va a salir como una especie de dictamen o de análisis que nos puede dar unos indicadores más ciertos de lo que ellos están viviendo. El Bully Button, pues permite, este ya va un poco más allá, permite grabar audios, ¿ok? En el caso de llamadas, etcétera, y con un clic también lo pueden enviar. O sea, pueden también ellos establecer esa alerta a la hora de recibir alguna llamada anónima que de pronto pretenda, digámoslo así, coaccionarlos, etcétera, etcétera. El no bullying es ya una plataforma más de conocimiento, más de estudio y permite acceder a información general relacionada con acoso escolar y técnicas de prevención. Esto es más, digamos, desde el punto de vista informativo, desde el punto de vista de capacitar y tiene un lenguaje muy jovial, tiene un lenguaje muy ameno para que tanto padres como hijos puedan irla revisando. Ellos van haciendo también como una especie de test. Una vez que vas pasando, digámoslo así, los temas, vas a poder intercambiar con tus hijos qué tal está el entendimiento de lo que es este flagelo. Una de las más completas, My Mobile Watchdog, esta es un control parental que permite conocer mensajes de texto, historiales de llamadas, límite de duración de las llamadas, mensajes enviados. Es un reporte general que nos va a llegar a nosotros como padres del movimiento de todo lo que están haciendo nuestros hijos en sus dispositivos móviles. Incluso permite bloquear predeterminadamente algunas páginas web, aplicaciones, etcétera, etcétera, para tener un control muchísimo más exhaustivo y muchísimo más dedicado en los dispositivos móviles. El NetNanny permite también reenviar audios, fotos, mensajes de texto, etcétera, a un destinatario. Son de mucha alerta este tipo de aplicaciones. Y ahora contamos con la aplicación de nuestra organización, que aún está en fase de prueba, pero que ya
va presentando un botón de emergencia que comunica a las víctimas con la Organización Global de Prevención ante el Bullying. Esto ha sido una de las novedades más grandes que tiene nuestra organización cumpliendo este primer año de aniversario, y muy pronto va a contar también con diferentes servicios. La idea es que se convierta en una herramienta bastante completa y totalmente accesible a todas las personas para que puedan tener también material educativo, informativo, servicios también como los otros de mensajería, para que podamos establecer y tener esas pruebas fidedignas a la hora de todo lo que tiene que ver con el tema del cyberbullying. Y no siendo más, dejándolo hoy hasta acá, pues están nuestros contactos, nuestras redes. Tenemos hoy la gran responsabilidad de no quedar callados, no quedar silentes, no quedar, digámoslo así, pasivos a la hora de empezar a identificar alguno de estos flagelos, tanto el bullying como el cyberbullying, y vamos a seguir profundizando en estos temas para contar con la mayor cantidad de herramientas y poderla transmitir a esos padres, a esos maestros que muchas veces por desconocimiento permiten que se den situaciones. No siendo más, quiero despedirme, darle la palabra nuevamente a Alejo para que nos ayude si hay algún tipo de pregunta, algún tipo de duda, y por supuesto, pues también agradecerles a todos y cada uno de ustedes que se tomaron este tiempo hoy viernes, pudiendo estar con sus familias, pudiendo estar departiendo, disfrutando. Hoy están acá capacitándose, aprendiendo, porque sabemos que el compromiso que tenemos es bastante grande. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Luis. Realmente interesantísima la capacitación. Muchas cosas que incluso yo no sabía. Eso de las apps, pues me tiene sorprendido. Gracias nuevamente, Luis. Y bueno, este es el espacio para que cualquiera de los que estamos ahorita presentes, si tenemos alguna pregunta, a ver, tendríamos alguna consulta. Nos pueden escribir por el chat, o también creo, ¿verdad, Erika? Podemos activar los micrófonos, ¿verdad? Adriana Telles dice, quiere participar. Si gusta, puede Adriana abrir el micrófono. Hola, buenas noches, muchas gracias. Excelente capacitación. Quiero empezar por ahí dándole las gracias a Luis porque muy buena la información que recibimos el día de hoy. Quisiera hacer una pregunta con respecto a cuando un padre, un acompañante, porque no siempre están los padres de familia con los hijos, digamos que sigue estas recomendaciones y se da cuenta o tiene la sospecha de que efectivamente su hijo está sufriendo de cyberbullying. ¿Cuáles serían las recomendaciones de los pasos a seguir? ¿Qué debe hacer un padre para actuar en el momento en el que siente o sospecha que su hijo está sufriendo de cyberbullying? Muchísimas gracias. Listo, claro que sí, Adriana. Gracias a ti por tu participación y por esa motivación que veo siempre en las capacitaciones de querer, digamos, aprender, intervenir. Eso es bastante valioso porque nos hace crecer a todos. De verdad que sí, muchísimas gracias. Mira, Adriana, hay unos pasos protocolares o unos pasos que, digamos, no nos podemos saltar. Primeramente, si un padre empieza a evidenciar algún tipo de, digamos, ataque o cyberbullying hacia su hijo, lo primero que debe hacer es notificarlo. En este caso puede hacerlo con nosotros, con la Organización Global de Prevención ante el Bullying. Y hay una primera instancia que son las entidades locales. Son las entidades locales las que están, digamos, alertas con este sentido. La mayoría de las alcaldías cuentan con un departamento que tiene que ver con el tema de bienestar. Se habla siempre de un tema conciliatorio, pero es importante que además del tema de notificarlo, de hacerlo, digamos, de dominio público, en este caso ante las instituciones públicas, también debemos adoptar un protocolo importante, y es el de cortar cualquier tipo de comunicación. Es importante que los padres entiendan que si es de cambiar el número telefónico de nuestros hijos, que si es de borrar las redes, etcétera, etcétera, son los primeros pasos que se deben seguir,
¿Por qué? Porque debemos dejar que eso avance. No podemos permitir que esto continúe, porque se va profundizando cada vez más el acoso, se va profundizando cada vez más el ataque. Entonces, son, digamos, como en dos vías. Una, yo como padre, eliminar cualquier tipo de comunicación para que él no pueda seguir recibiendo este tipo de ciberataques. Y lo segundo, hacerlo público. El depredador, el acosador, cuando sabe que las personas toman acción, inmediatamente retroceden. Eso lo aprendimos, creo que lo hemos aprendido esta semana con muchas experiencias. Si no han visto el video con la abogada de Secodap, se los recomiendo mucho. Esta mañana les comento, recibimos muchísima información porque ella justamente se encarga de la parte jurídica. Y estos son delitos que están tipificados en muchísimos de los países. Son delitos teleinformáticos, de acoso, y esto está tipificado. Entonces debemos actuar, no debemos quedarnos callados, ni mucho menos dejar que continúe la conectividad. Inmediatamente cerrar redes, inmediatamente cortar comunicación. Muchas gracias, Luis. Bueno, tenemos a nuestro director, Alejandro Smolly, dice, más que preguntas, quiero felicitarlos por tan hermosa labor. Eh, César García dice, felicitaciones por la presentación, por esta participación de verdad. Y nos consulta, ¿qué competencias en los niños creen ustedes deben ayudarse a desarrollar para prevenir el efecto negativo del ciberbullying? Esa pregunta es clave. Gracias, César. Primeramente, también felicitarte a ti por tu compromiso. Sigo el trabajo de muchos de ustedes y de verdad que el de César es bastante importante, un hombre que también muestra todo nuestro trabajo a través de medios, etcétera, etcétera. De verdad que sí. Fíjate, las competencias que debemos desarrollar con nuestros hijos, primeramente es autoestima y confianza. Creo que son la llave que no debe de faltar. La autoestima, porque ellos deben tener la fortaleza de empezar a saber que la vida no es sencilla y que muchas veces vamos a recibir malos tratos de terceros o de desconocidos. Y lo segundo, el tema de la confianza. Cuando un hijo, y eso lo hablaba esta mañana con la abogada de Secodap, habla con su madre y le dice que está siendo acosado, allí hay que darle aplausos de pie porque se está viendo un canal de comunicación. Tanto el chico por tener la valentía de hablar con su madre, la confianza de hablar con su madre, y la madre por escucharlo. Esto es bien importante. Nosotros muchas veces no dejamos o rompemos la comunicación con nuestros hijos cuando a veces por trabajo, a veces incluso por atender cosas sin trascendencia, porque creo que no hay nada más importante que nuestros hijos, cortamos esa comunicación en el momento que ellos tienen ese impulso de hablar, en el momento que ellos tienen ese impulso de comunicarse. Nosotros tenemos que afinar nuestros oídos y saber que debemos escucharlos, debemos estar prestos a escuchar sin juzgar. Esa creo que fue otra gran enseñanza que nos dio ayer nuestra nueva embajadora Veruca Ramírez, y es que debemos escuchar sin juzgar, porque en esa medida vamos a ganar más la confianza de nuestros hijos, vamos a tender más puentes con ellos. Entonces, autoestima y confianza para que podamos ser receptores de toda la información y poder actuar. Esas serían las dos competencias. Muchas gracias, Luis. Nos dice Nire Alejandra Pérez, me gustó mucho todo, gracias por cada detalle. Nuevamente, nuestro director Alejandro Smolly, si se da ciberbullying, menciona, es porque generalmente comenzó de forma presencial y desde allí hay que abordar el tema, volver al inicio y saber por qué escaló al nivel de ciberbullying, ¿verdad? Y César nos menciona o responde a las palabras de Luis y gracias. Un abrazo. ¿Alguien más tiene alguna consulta? ¿Algún comentario o algún aporte? Gracias, sí, qué pena yo, Adriana Telles nuevamente. A ver. Gracias. Es que quisiera aportar algo más a la respuesta que nos acaba de dar Luis sobre las competencias que se pueden desarrollar en los niños. Yo tengo una niña de 17 años y desde que empezó todo este tema del bullying, del cyberbullying, empecé también, además de la autoestima y la confianza tan importantes que menciona Luis, empecé también a desarrollar en ella el pensamiento crítico. ¿A qué me refiero con el pensamiento crítico? A que escuchamos todo el tiempo historias muy tristes de todas estas situaciones que suceden con los niños, de cyberbullying, de grooming,
Y es importante que dependiendo de la edad del niño, también podamos escoger algunas historias, algunos casos y conversarlos con nuestros hijos y decirles, a esta persona le pasó esto, ¿qué opinas? ¿Qué hubiera podido hacerse mejor? ¿En qué situación se cometieron errores? ¿Cómo puede esto afectarnos? ¿Qué piensas tú de esto? ¿Cómo te puedes proteger? ¿Cómo te puedo proteger? Tener esos momentos de charlas con nuestros hijos en donde desarrollemos su pensamiento crítico y luego les permite a ellos en una situación en la que tienen que tomar decisiones, usar las herramientas que nosotros les hayamos dado para acercarse un poco más a la decisión que más los proteja. Entonces, discutir esto abre confianza, mejora autoestima y les permite a ellos estar mucho más preparados en el momento en el que, estando solos y enfrentándose a un monstruo como este del cyberbullying, tengan herramientas para decidir mejor. Muchas gracias, ese era mi aporte. Gracias, Adriana. Realmente, bueno, impresionante también sus palabras y su aporte. Muchas gracias. Tenemos acá, bueno, Gubey aquí nos está diciendo que es espectacular. Todo para Luis. ¿Alguien más? Bueno, realmente es muy importante. Yo acá en mi país conozco de un caso en particular porque se dio más cerca pues, del lugar de donde yo soy, del pueblo. Una niña de 14 años, eh, ella tuvo ahí, pues que quizás participando con algunos jovencitos y les envió sexting, hizo sexting, mejor dicho, les envió fotos, imágenes, al grado que esas imágenes llegaron a manos equivocadas y la expusieron. Y esa niña se terminó suicidando por eso. Una niña de 14 años. Una niña de 14 años, realmente lamentable. Porque la expusieron en Facebook, en todas las redes sociales. Y otras, y lo peor, otras niñas, porque como se da eso por a veces, cuestiones de competencias entre niñas, mujeres o chismes o qué sé yo. Realmente que la causa que nos convoca a nuestra organización no descansa, el mal no descansa. Como yo escribí en mis redes sociales ayer, creo, el mal no descansa, por lo cual nosotros pues tampoco debemos. Dice Gubella, bueno, espectacular, decía Alejandro, les dejo como tarea leer la historia de Amanda Todd. Ah, ok, tenemos tarea entonces para todos. Para Luis, excelente Luis, Malva nos dice. Excelente, realmente es espectacular la ponencia de Luis el día de hoy. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o aporte? Bueno, Alejo, si de pronto no siendo más, porque ya estamos alcanzando la hora exacta de conexión, vamos a pedirle a las personas, yo en este momento que estoy conectado desde el computador, vamos a pedirle a las personas que puedan abrir sus cámaras para capturar este momento, ¿ok? Ya como cierre de esta semana aniversario, poder entonces estar la mayor cantidad de todos nosotros aquí de cuerpo presente. Y pues, porque esto es historia, ¿ok? Esto es historia, estamos arribando a nuestro primer aniversario. Miren que hoy cuando revisaba las credenciales del Secodat y veía que van a arribar a su 40 aniversario, yo decía, Dios mío, o sea, qué labor tan titánica y de estar allí ante tanta adversidad como la que se vive en mi país, Venezuela, aún estar firmes en un muy reducido, porque se han reducido muchísimo sus alcances, pero no han abandonado la pelea. Entonces yo creo que nosotros en 40 años, Dios mediante, debemos estar ya en todos los países posicionados, debemos tener miles de embajadores en cada uno de los países y sé que esto va a trascender. A veces nosotros no entendemos cómo suceden las cosas, pero va a trascender y va a ser algo espectacular. Vamos a llegar a Naciones Unidas. Yo estoy seguro de que vamos a dar de qué hablar. Así que, bueno, vamos a poner nuestra mejor sonrisa, pongamos el número 1 porque es nuestro primer aniversario y ahí vamos. 1,
2 y 3. Listo, ahí está. Agradecidos con cada uno de ustedes, de verdad que sí. Gracias, Alejo, por haber abierto este espacio. Gracias, Alejo, por haber conducido este espacio. Y no siendo más, será hasta una próxima oportunidad. Esto va a estar en nuestro canal y no sé si nuestra directora, nuestra coordinadora general tenga algunas palabras, sino pues para cerrar la sala. Gracias a Bueno, usted, Luis. Un placer siempre. bueno, feliz noche, saludos para todos. Gracias por estar presente, las personas que están invitadas, para nuestros embajadores que también están por aquí. Y bueno, para cerrar esta semana de aniversario, quedó bastante material que podemos volver a revisar a través de nuestras cuentas y de nuestras redes sociales. La invitación es a seguir formándonos, preparándonos, aprendiendo. Creo que debemos de estar muy abiertos y en una constante capacitación, porque de esa manera podemos cada día tener más herramientas y poder ayudar a nuestros niños, a nuestros adolescentes y evitar que suceda el ejemplo que nos acaba de compartir Alejo, que de verdad es muy doloroso. Es una realidad que no podemos tapar, que no podemos cerrar nuestros ojos, que está allí, y creo que los que estamos aquí hemos sido llamados para ello. Entonces, pues, gracias por ese deseo de su corazón de poder ayudar y aportar. Y bueno, la intención es que cada día podamos ser más. Así que bueno, feliz noche, feliz aniversario para todos ustedes y bueno, a través de nuestro grupo de embajadores estaremos compartiendo más información y bueno, y las personas que nos acompañan, gracias por estar aquí. Sigan nuestras redes donde vamos a seguir compartiendo también más herramientas. Bueno, feliz noche para todos. Gracias. Buenas noches.